concejal, pertenece al Partido Obrero, bueno, y siguen con mucha actividad obviamente en estos días donde ya se han reanudado las sesiones ordinarias del Consejo, ¿no? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hay discusiones que están pendientes obviamente que tienen que ver, y que de hecho lo hemos hablado aquí, ¿no? El tema de la zona roja, un tema que lleva obviamente a intereses contrapuestos. Por un lado, un determinado sector que lo toma como si fuera un trabajo, por otro lado la situación de explotación que ese mismo sector padece, lo que pasa con los vecinos, la posibilidad que ha abierto la modificación del Código Contravencional y que deja librado esto a los municipios, y me gustaría conocer cómo se ha ido avanzando, ¿no? Porque de alguna manera lo que se está planteando es cómo llegar a una mejor convivencia, por más que no sea quizás el problema más angustiante de todo esto, ¿no? Sí, ahora se podría decir, hablando en términos futboleros, que la pelota está en la cancha del Consejo Deliberante, porque después que la contravencional impone que la municipalidad determine una zona donde se puede ejercer la prostitución en la vía pública, el Consejo se abocó a debatir el problema. Yo creo que ha entrado en un paréntesis, porque en realidad ni lo pueden resolver en términos concretos, que sería cómo el sector que hoy ejerce la prostitución, ya sea mujeres trans o mujeres en términos generales, puede salir de la calle. Eso sería el primer problema que tendría que resolver el Estado. Sí. Nosotros le hemos propuesto al sector de mujeres trans una política de discriminación positiva. De hecho, que nuestra compañera senadora Gabriela Serrano está en este momento confeccionando un proyecto en el Senado que plantea un cupo para mujeres trans en el Estado y que el Estado propicie además su inserción en el sector privado. Es decir, apoyar a que sean incorporados sectores de mujeres que para que salgan de la calle y dejen de ejercer la prostitución tienen que ser de alguna manera contenidas por el Estado, porque son, digamos, expulsadas desde muy temprano, desde las escuelas, por su condición de mujeres trans. Bueno, entonces, primera cuestión, no se toma o no se va al fondo del problema porque el Estado no se está haciendo cargo. Vamos a presentar este proyecto y abriremos el debate. La otra cuestión es qué salida le está dando el Estado, efectivamente. Están haciendo picaditos en la cancha, es decir, traen a un funcionario, en el Consejo Deliberante ahora se estaba tratando de traer a los jueces federales y a la policía para que tome posición sobre el asunto, pero nada más que para mantener tranquilos o tranquilas a las mujeres que están ejerciendo la prostitución, porque en realidad las hacen ir y venir una y otra vez y no resuelven el problema. Yo creo que en realidad es una papa caliente. El Estado en realidad municipal no quiere definirse sobre el tema porque significaría que va a tener que decidir en qué barrio va a poner la zona roja, y cuando nombre un barrio va a tener a ese barrio, como ahora tiene la zona Hernando de Lerma en el Consejo diciendo saquen la prostitución de mi barrio, va a tener el nuevo barrio seguramente reclamando en primer lugar. Y si no lo hace en un barrio, si lo hace como yo te comentaba la otra vez, cerca del aeropuerto, por ejemplo, alejadas del sector. Bueno, el otro día la dirigente de MTA, de Mujeres Trans, decía somos 200. Ahora esas 200 están repartidas en alrededor de 9 zonas rojas que hay en la ciudad. 200 van a estar en una zona roja. Desde el punto de vista económico, ellas en realidad van a tener un problema. Y desde el punto de vista de la seguridad física que, digamos, tendrían que tener garantizada por el Estado, no la tendrían. Y yo creo que se dan cuenta de eso, porque estamos frente a un Estado que está muy imbricado por el narcotráfico. La policía misma está muy imbricada por el narcotráfico, por lo que significa que estas mujeres que están expuestas en la vía pública, de alguna manera están expuestas también a que la policía, con todo lo que implica gente armada, le imponga, por ejemplo, ser parte del negocio. Y en ese sentido transformarse ellos mismos en proxenetas, como sabemos que lo están haciendo la propia policía. Entonces no las van a proteger, van a estar expuestas a las redes de trata, sobre todo si son niñas, jovencitas, si son más vulnerables, como está pasando ahora, que cada vez hay más nenas incorporadas a la prostitución por la brutalidad de la miseria.
Bueno, y entonces en ese sentido se están dando cuenta que ir a una zona alejada las aleja de la mirada de la población y por lo tanto de su protección. Claro, las expone doblemente, ¿no? Quizás lo que se está pensando, como vos decías, era trasladar el problema, ir corriéndolo. Exacto. En lugar de darle una solución verdadera que tiene que ver con inserción laboral real, sí. Más en un país que tiene una tradición abolicionista como el nuestro, que no lo reconoce, no reconoce la prostitución como un trabajo, obviamente. Exacto. Porque es la forma de explotación más brutal que puede tener una persona. Y no decir, bueno, solucionamos el problema de estos vecinos, que obviamente es entendible también lo que le pasa a los vecinos. Claro que sí. Es entendible, claro, esa queja, sí. Pero trasladándolas a otro lugar. Y así, como vos decís, las pueden seguir corriendo por todos lados sin dar esa solución definitiva de fondo, ¿no? Y esa es la situación actual, está paralizada la realización de cualquier, es decir, una salida en sí, porque el Estado no tiene una salida. No quieren además actuar en términos de que se termine la prostitución, porque en realidad es un negocio también para el Estado, porque hay mafias dentro de la policía y dentro del propio Estado, y porque hay mafias dentro del sector político. Entonces seguramente estas mujeres, que son una mercancía para ellos, efectivamente no les interesa que salgan de esa situación. Nosotros, como no lo consideramos un trabajo, consideramos que, como vos decías, la forma más aberrante del capitalismo, la última de todas, es la venta de las personas, de las mujeres y los niños. De ninguna manera podemos considerarlo un trabajo, queremos que se termine, y en ese sentido el Partido Obrero apoya salidas de incorporación al sector laboral regular de todas estas personas, y a los niños a que puedan estudiar, que puedan reinsertarse con contención estatal. Perfecto, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Si es que efectivamente se busca una solución o si se sigue tapando, como vos decías, y de alguna manera trasladando el conflicto a otro lugar. ¿Qué otra cuestión han estado trabajando, Cristina? Bueno, vos sabés que es interesante porque el lunes vence ad referéndum, una ordenanza confeccionada por el Ejecutivo, algo llamativo, pero es legal. Ad referéndum ingresa y la confecciona el intendente cuando el Consejo Deliberante está en receso. Puede convocar una extraordinaria si le parece que es tan urgente el motivo. Los mismos mecanismos, digamos, que conocemos de otros poderes, que se por ejemplo, del Ejecutivo Nacional. El DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, tan utilizado por Macri desde que asumió, y que llevó, por ejemplo, a que, materia muy importante, como por ejemplo eximir de impuestos a las mineras, o eximir o rebajarle las retenciones a los agronegocios, lo terminó sacando por decreto, o por ejemplo el protocolo de intervención sobre las movilizaciones y sobre el uso del espacio público, o también, por ejemplo, ganancias, que sacó un decreto y determinó, sin pasar por el Congreso, el mínimo no imponible. Es decir, que va avanzando, confeccionando legislación desde el Ejecutivo, y de alguna manera nosotros creemos que esa va a ser la tónica del próximo periodo, es decir, terminar de alguna manera cerrando el Congreso. Creemos que lo mismo va a pasar con el Consejo Deliberante, porque en el Parlamento es donde se exponen las posiciones divergentes para que la población se entere. Por eso a nosotros nos interesa que hoy la población se entere que ha entrado una ad referéndum que modifica toda la parte de multas de la aplicación de la ordenanza 3276, que es la ordenanza de higiene. Bueno, por ejemplo, para que los vecinos se enteren, sí, con va a pasar de entre 500 y 3.500 pesos, por ejemplo, la multa de una infracción tan elemental como, por ejemplo, que los vecinos laven la vereda en horario no determinado por la municipalidad, o por ejemplo, no retirar un animal muerto de un espacio, de una vereda, o por echar la basura que se barre, las hojas que se barren de la vereda a la calle, o por dejar acumular agua. Bueno, nosotros en ese sentido hasta consideramos ridículo, por ejemplo, una multa de 10.500 pesos para quien abre basura para, apropiarse del contenido de una bolsa de residuos. Ahora, cuando está creciendo el hambre, si vos te vas a partir de las 10 de la noche a las peatonales y alrededor del Mercado San Miguel, te vas a encontrar familias enteras que están rompiendo las bolsas de residuos, llevándose desde ropita que encuentran hasta comida,
crece en una forma geométrica y en estas condiciones lo que están diciendo es que a esa gente le van a imponer multas. Bueno, el otro problema es que a quien deberían imponerle multas, que es, por ejemplo, Agrotécnica Fueguina, la empresa que está obligatoriamente destinada o determinada su función a cuidar la higiene. Sí. Bueno, por ejemplo, tendrían que obligarla a limpiar los microbasurales que hay en las esquinas o en las cuadras de los barrios, la limpieza de los canales por los que se le paga y no lo hace, o, por ejemplo, poner contenedores en los barrios, en cuadras en donde ellos no pasan y que por lo tanto los vecinos tengan un lugar en donde llevar la basura y no trasladársela a la puerta de otro vecino del lugar en donde pasa el camión. Por lo tanto, ese vecino está en condiciones de ser multado porque lógicamente está colocando la basura no en su frente, sino en un lugar que no corresponde, pero a la empresa que debiera proveer todos los medios técnicos y de su propia operatividad para limpiar la ciudad, mantenerla justamente limpia, no se le aplica ninguna multa. Y además de que se le está pagando más de 1 millón de pesos por día. Además, queremos advertir a la población que dentro de 3 meses se termina el contrato de agrotécnica. Bueno, una licitación tan importante que debiera ya haber comenzado, porque es de orden nacional, porque hay que convocar a una licitación en donde intervengan empresas de otras provincias, ya debiera haber sido convocada hace por lo menos 3 o 4 meses. Sospechamos que se viene una prórroga del contrato de agrotécnica. Entonces, lejos de multarla, creemos que el intendente Sáenz lo que va a hacer es continuar con esta empresa que tiene enormes denuncias desde nuestro bloque. Nosotros en ese sentido vamos a continuar este año exigiendo que se ponga en funcionamiento el equipo de técnicos para hacer el relevamiento. Te iba a preguntar si había avanzado en algo esto, porque bueno, hay muchos cuestionamientos. Por un lado, el monto exorbitante que se le paga por día, o sea, se lleva una gran parte del presupuesto de Agrotécnica Fueguina, que podría ser empleado en otras cosas, y como vos decís, por ahí no es tampoco el mejor de los servicios, ¿no? ¿Cómo se puede regular esto, digamos, además del control? Vos decís, tendría que haberse llamado ya una licitación porque dentro de 3 meses ese contrato se vence, queda sin efecto. Bueno, en primer lugar nosotros hemos hecho votar el año pasado con nuestro bloque de 9 concejales una ordenanza por el cual se le haría o se le iba a hacer una auditoría a todo lo que es, relevamiento de toda su actividad, la cantidad de cuadras que efectivamente están limpiando, la cantidad